Bienvenidos, mi nombre es Egin Prado, estudiante del séptimo semestre de Ingeniería Naval de la UNEFA Núcleo Puerto Cabello. El tema a desarrollar es compactación de polvos. La pulvimetalurgia o metalurgia de polvos es una parte de la ingeniería metalúrgica de carácter pluridisciplinar que da lugar a la técnica de fabricación de piezas mediante compactación y sinterización de polvos o mezcla de polvos metálicos y lubricantes, obteniendo un producto final con una porosidad controlada. También se puede decir que es un proceso de compactación de polvos finos para darles una forma determinada que se calientan a una atmósfera controlada para la obtención de la pieza. Este proceso es adecuado para la fabricación de grandes series de piezas pequeñas, de gran precisión, para materiales o mezclas poco comunes y para controlar el grado de porosidad y permeabilidad. Algunos productos típicos son los rodamientos, árboles de leva, herramientas de corte, segmentos de pistones, guías de válvulas y filtros. Reseña histórica. Podemos intentar ver la historia en donde los antiguos egipcios, 6000 años antes de Cristo, ya manipulaban el polvo de hierro, muchas veces derivado de meteoritos que caían o de la reducción del propio hierro en forma de esponja. Hay una columna en Delhi de la India, la que data del año 300 antes de Cristo. Esta columna fue hecha de 6.5 toneladas de acero puro en polvo. Los indios fabricaron esto a través de pequeños lingotes de hierro esponja, que fueron forjados capa a capa y fueron haciendo crecer la columna. Este es un antecedente del material sinterizado. En el año 1929 representa un hito en la historia de la pulvimetalurgia. Desde esta fecha comenzó la coproducción de la pieza de platino maleables, material que hasta entonces no podía ser procesado por fundición normal, debido a su alto punto de fundición, que es de 1770 grados centígrados. A principios del siglo XX se desarrollaron procedimientos para obtener piezas de tungsteno con un punto de fundición de 3410 grados centígrados y el molibdeno con un punto de fundición de 2610 grados centígrados. Por pulvimetalurgia y patente, y la patente más importante de la época moderna, se podría decir que es la fabricación de los filamentos de los bombillos, con la sinterización del wolframio que se llevaba a polvo y luego era prensado. Esta tecnología, en comparación con la metalurgia convencional, se ha vuelto competitiva por razones tecnológicas y por razones económicas. La importancia de la compactación de polvo es que este proceso ha sido el mejoramiento de la calidad, homogeneidad o propiedades de los productos. También que no se desperdicia material, la precisión dimensional y el buen acabado. El tiempo de fabricación es corto y los costos reducidos. Hola a todos, soy Fran García, estudiante de Ingeniería Naval del séptimo semestre en la UNEFA Núcleo Puerto Cabello. En esta ocasión les voy a hablar sobre el compactado de polvos metálicos, comenzando por la compactación uniaxial. Las presas más utilizadas son uniaxiales, en la que la presión se aplica al polvo en una sola dirección. Mediante compactación uniaxial pueden obtenerse piezas en verde con dimensiones y acabados precisos, obteniéndose una alta productividad en la industria mediante esta técnica. Un inconveniente de la compactación uniaxial es la baja relación longitud-diámetro que puede obtenerse en las piezas, debido al gradiente de densidad que se produce entre el centro de la pieza y las zonas más próximas al punzón. Para obtener un compacto con mayor densidad se emplean prensas de doble émbolo. También existe el compactado isostático en frío, el cual es un método de compactación que se realiza encerrando herméticamente el polvo en moldes elásticos, típicamente de goma, látex o PVC, aplicando la presión hidrostática mediante un fluido, que puede ser agua o aceite. Las piezas en verde obtenidas por este sistema tienen propiedades uniformes e isótropas. Una de las principales ventajas de este método de compactación es la alta relación longitud-diámetro que puede obtenerse en las piezas con respecto a la compactación uniaxial. Por lo tanto, es un método muy utilizado para la compactación de piezas cerámicas. Mediante este método se producen piezas complejas y de pequeño tamaño, hablando del moldeo por inyección, normalmente hasta 100 gramos. Para que este método sea rentable son necesarios altos volúmenes de producción. Los materiales más utilizados en este proceso son prácticamente los mismos que se utilizan en la pulvimetalurgia convencional.
especialmente los metales con un alto punto de fusión, como aleaciones de titanio, acero e incluso superaleaciones. El moldeo por inyección de metales presenta varias ventajas con respecto a los procesos de polimetalurgia convencional, obteniendo mejores propiedades, ya que es posible conseguir porosidades de en torno al 2%, obteniendo por este método mayor resistencia mecánica, menor corrosión y propiedades magnéticas mejoradas. Además de la flexibilidad en el diseño similar a la inyección de plástico y por supuesto la posibilidad de producir mayores detalles. También existe el slip casting o moldeo en barbotina, el cual es un proceso cerámico de fabricación descrito como la consolidación de partículas de una suspensión acuosa de polvo cerámico, mediante la eliminación del líquido absorbente en un molde, normalmente de yeso. Aunque se trata de una técnica antigua, es necesario desarrollar una formulación, aditivo más moldeo de polvo cerámico apropiada, según las características de cada polvo cerámico, ya que si la barbotina no se dispersa bien, esta puede generar piezas defectuosas con paredes irregulares y con propiedades mecánicas y estructurales inferiores después de la sinterización. Por último está el moldeo por gravedad, el cual son aquellos en los que no se aplican fuerzas externas excepto las restricciones que ofrece el molde, la gravedad y la presión atmosférica. Además, se usa para manufacturar material altamente poroso. En los tipos de materiales tenemos que la obtención de polvo generalmente se realiza de metales puros, principalmente hierro, cobre, estaño, aluminio, níquel y titanio, además de las aleaciones como latones, bronces, aceros y aceros inoxidables o polvos prealiados. La selección y aplicación de un polvo dependen del tipo de material y los objetivos que se quieran alcanzar. Por esto, en la industria se eligen los polvos según su forma, tamaño y distribución de las partículas, además de su pureza, densidad, velocidad de flujo y compresibilidad, ya que estas características determinan las propiedades finales de las piezas. En los procedimientos de la polimetalurgia comenzamos con la obtención de polvo, los cuales los procesos típicos son la atomización en estado líquido. El metal fundido se vierte a través de un embudo refractario en una cámara de atomización, haciéndole pasar a través de chorros de agua pulverizada. También está la reducción de óxidos metálicos. Se reducen los óxidos metálicos a polvos metálicos poniéndolos en contacto con el gas reductor a una temperatura inferior a la de fusión. Por supuesto, también existe la pulverización mecánica, la cual es útil en los materiales frágiles. Se muele el metal o se lima y se lleva a través de un gas, separándose el metal del gas en una corriente turbulenta dentro de un separador ciclónico. Y por último está la condensación de vapores metálicos. Esta es aplicable en metales que pueden hervir condensando el vapor en forma de polvo, como lo es el magnesio, el cadmio y el zinc. Por supuesto, el siguiente paso es la dosificación y la mezcla, la cual generalmente es para obtener las características requeridas. Será necesario mezclar polvos de tamaños y composiciones diferentes. Igualmente se puede añadir aditivos que actúen como lubricantes durante el compactado o aglutinantes que incrementen la resistencia del compactado. El siguiente paso es la compactación en frío. El polvo suelto se comprime mediante prensas mecánicas o hidráulicas en una matriz, resultando una forma que se conoce como pieza en verde o compactado crudo. El siguiente paso es el sinterizado, el cual consiste en el calentamiento en horno de mufla con atmósfera controlada a una temperatura en torno al 75% de la fusión. En general, los hornos son continuos con tres cámaras. La primera es la cámara de purga, en la cual se consume el aire y se volatilizan los lubricantes y aglutinantes, al tiempo que se calienta lentamente el compactado. El segundo horno es la cámara de alta temperatura, en la cual se produce la unión de las partículas de compactado por difusión en estado sólido. Y por último, es la cámara de enfriamiento, en la cual se hace descender la temperatura del producto ya sinterizado. El último paso son las operaciones de acabado, en la cual por lo general tenemos dos, que es el acuñado, el cual es el prensado posterior al sinterizado, para reducir las tolerancias dimensionales de la pieza y obtener un mejor acabado superficial. Si la deformación plástica es masiva, se suele hablar de forja pulvimetalúrgica. Además de la impregnación, que para penetrar en la red porosa del material, bien con aceite, caso de los cojinetes, o bien con metal fundido, cuando no se desee que el material sea poroso. En la lámina se puede observar en este último peldaño como tenemos un ejemplo, el cual puede ser un pastel, el cual le está colocando un glaseado de chocolate.
Por supuesto, con el chocolate lo que se hace es tapar las porosidades del pastel y hacerlo más brillante. Este procedimiento, como muchos otros, está normado. En este caso sería el comité B09 de la ASTM, el cual es el encargado de dar normativas y recomendaciones a esta industria. Este está dividido en varios comités, cada uno encargado de cada aspecto de la pulvimetalurgia, comenzando desde los polvos hasta la terminología usada, entre otras. En el siguiente experimento que realizaremos, se observará la mezcla de partículas de polvo de maíz, azúcar y sal. También se agrega un aditivo aglutinante, en este caso agua, donde se homogeneiza muy bien todo y se lleva a una prensa, en este caso un tostarepa, donde se compactan las partículas de polvo a una cierta temperatura y se espera su cocción y dan lugar a una pieza de forma ya determinada, en este caso una arepa. El primer paso es mezclar los polvos hasta obtener una mezcla homogénea, para luego ser introducido en el molde, donde es compactado mediante alta presión con el uso de un punzón, del cual se obtiene una pieza en verde con una resistencia suficiente para los procesos de manufactura. De allí pasa al proceso de sinterizado, donde se calienta hasta el 75% a la temperatura de fusión. Dentro de una atmósfera inerte, aquí los granos del polvo se enlazan dándole la resistencia final.